Bienvenidos a todos a el día de Pentecostés 2026. Estamos aquí de nuevo juntos delante de Dios el Padre y de Jesucristo en el día de Pentecostés. Estamos aquí para alabar a Dios, para alabarlo, para agradecerlo, para escuchar su palabra, para aprender. Y Dios nos habla que nosotros vengamos y nosotros lo adoramos y le damos gracias por este maravilloso, maravilloso llamamiento que tenemos y también le damos gracias por su Espíritu Santo, porque por lo que nos da su Espíritu Santo, lo importante que es para este llamamiento y en nuestras vidas, porque sin él justamente como en la Pascua, ¿verdad? Sin Pentecostés no tendríamos el entendimiento, la habilidad de poder entender su palabra y no podríamos ser parte de su familia y ser resucitados y estar en el mar de vidrio ahí con ellos, eh, en la familia de Dios para siempre. Es algo maravilloso. Así es de que tenemos que estar muy agradecidos por ello y por el significado tan grande de esta fiesta de Pentecostés. Vamos a Levítico 23, como lo hacemos cada día santo, y sabemos que todos los días santos están ahí en Levítico 23, y vamos a ver el mandamiento que le da Dios a Israel para que se congreguen en los días santos, especialmente en la fiesta de Pentecostés, como lo que estamos celebrando hoy. Ahora, en Levítico 23, en el versículo 4 dice, estas son fiestas designadas del Señor, santas convocaciones, las cuales proclamarán en sus temporadas designadas. Y las enumera todas, ¿verdad? Eh, Pascua, panes sin levadura, Pentecostés, trompetas, expiación, tabernáculos y el último gran día. Y sabemos que son días santos de Dios. Ahora comencemos en el versículo 9. Y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado a la tierra, la cual yo les doy, y hayan recogido la cosecha de ella, entonces traerán la primera gavilla de los primeros frutos de su cosecha al sacerdote. Y vemos cómo es una fiesta de cosecha y la cosecha de los primeros frutos. Y dice, y las proclamarás, dice, en ese día. Y será un estatuto, será un estatuto perpetuo. Entonces es un estatuto perpetuo a través de todas sus generaciones. Y cuando, y, y no cosecharán las esquinas de su terreno. Ahora, en Deuteronomio 16, Deuteronomio 16, 6, se nos dice 3 veces al año, ¿verdad? Que tenemos que venir delante de Dios y que no debemos de venir delante de Dios vacíos, sino que cada a uno traiga una ofrenda de su mano, de acuerdo a lo que Dios nos ha bendecido. Y ahora, como hacemos todos los años, vamos a pasar a hacer una pausa para recoger la ofrenda. Bueno, ahora vamos a continuar con el mensaje de Pentecostés, el trabajo interno del Espíritu Santo. Ahora, hay muchos significados de la fiesta de Pentecostés. Sabemos que es una fiesta de cosecha, la cosecha de los primeros frutos. Cristo es el primero de los primeros frutos. Entonces, el resto de los santos son resucitados en Pentecostés en el futuro. También es este el día en el cual se dio el Espíritu Santo a la iglesia en el Nuevo Testamento, al Israel espiritual. Ahora, ese Espíritu Santo no había sido hecho disponible a Israel físico. Este es un evento muy, muy grande, la fiesta de Pentecostés. Y eh, en el Antiguo Testamento sabemos el significado, ¿verdad? Cuando llegaron al monte Sinaí, en el día de Pentecostés, y Moisés se presentó delante de Dios en la montaña, y después estuvo ese mar de vidrio sobre la montaña en la fiesta de Pentecostés, y Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés. Ahora, el Espíritu Santo
ha sido dado ahora a todos los que Dios ha llamado el día de hoy. Y después va a ser dado a todos aquellos, a todo el mundo, pero ahora solamente ha sido dado a los santos, a los primeros frutos, y este llamamiento es muy, muy especial, es muy importante. Así es de que el día de hoy quisiera yo hablar acerca del Espíritu Santo y cómo trabaja y cómo nos concede poder llegar a ser hijos e hijas de Dios en su familia eh, eternamente. Y pensar en esto, qué maravillosa bendición, qué esperanza tenemos. Y también de ser parte de esa ciudad, ¿verdad? Hecha sin manos, que hasta los patriarcas estaban anticipando. Entonces, este es el propósito final de Pentecostés, es la resurrección de los santos, ¿verdad? Y ser hijos e hijas nacidos en la familia de Dios, ahora de espíritu, nacidos de nuevo en el espíritu, en la familia de Dios. Y la manera de que Dios va a lograr esto es, como vamos hacia adelante, vamos a ver que todo esto, este día de Pentecostés, se cumple cuando nos da el Espíritu Santo y que nos concede que trabaje en nuestro ser, y Él nos está cambiando porque nosotros somos su hechura. Y esto nos cambia. Y bueno, como ya mencionaba, el mensaje es el trabajo interno del Espíritu Santo de Dios, y todo de lo que vamos a hablar, todo el significado de la fiesta de Pentecostés está todo, eh, todo combinado, ¿verdad? El Espíritu Santo, y también de llegar a ser parte de la familia de Dios. Y de hecho, es central este día, ¿verdad? Por eso es el día santo de en medio, ¿verdad? Las fiestas santas de en medio. Y bueno, eh, sabemos nosotros que Jesús ya había sido resucitado, ¿verdad? Y Primera Corintios habla acerca de eso, que Jesús ya había sido resucitado, y Él es nuestro ejemplo, y nosotros tenemos que seguirlo a Él, y tenemos que seguir su ejemplo. Y Él está ahí para asegurarse que nosotros lleguemos al reino. Y Él es nuestro sumo sacerdote y está ahí delante del Padre, a su diestra, está como mediador, como abogado, abogando por nosotros, intercediendo por nosotros a través de su sangre, una propiciación por nosotros, ¿verdad? Mientras estamos tratando de vencer el pecado que está dentro de nosotros y caminar este camino con Cristo. Ahora, el, el- el propósito principal de Pentecostés es que recibamos el poder del Espíritu Santo para ser testigos al mundo, para traer el mensaje de las buenas nuevas del reino de Dios al mundo. Y mientras ellos vienen a la verdad de Dios, que nosotros los podamos ayudar, mientras ellos se están dando cuenta que necesitan arrepentirse, ser bautizados y recibir el Espíritu Santo para vencer al mundo, para vencerse a sí mismos, para vencer a Satanás. Y al final poder llegar a escuchar estas palabras: bien hecho, buen siervo infiel", y entrar en el reino de Dios como un hijo nacido de nuevo, hijo o hija de Dios, en esa resurrección, en Pentecostés, al mar de vidrio. Es algo maravilloso. ¿Y cómo Dios va a lograr este propósito maravilloso? Es a través del Espíritu Santo. Es a través del significado de la fiesta Pentecostés. Así es de que tenemos que hacernos esta pregunta, porque el mundo no sabe. A muchas personas en el mundo piensan que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. No me voy a meter en eso porque ese es otro mensaje por sí solo, pero estaba viendo en el sitio de Billy Graham, y es impresionante cuánto no entienden acerca del Espíritu Santo. Así es de que no todo el mundo sabe la respuesta correcta. ¿Qué es el Espíritu Santo? Bueno, en primer lugar es el poder de Dios. No es una persona, es el poder de Dios para hacer las cosas, para hacer su voluntad. Así es de que en Pentecostés el Espíritu Santo era derramado para, para poderles dar poder a los creyentes, así como ha sido derramado también.
va a ser dado a nosotros para que podamos terminar nuestro camino. Vamos a Hechos 2. Hechos 2. Porque aquí es donde se dio el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, en el Nuevo Testamento, comenzando, comenz- eh, comenzando la iglesia. Ahora, Cristo les dijo a los discípulos que fueran a Jerusalén y que esperaran ahí, hasta que llegara el día de Pentecostés, donde iba a ser derramado el Espíritu Santo. Ahora, Hechos 2, versículo 1, dice, cuando el día de Pentecostés, el 50º día, estaba siendo cumplido, todos ellos estaban de común acuerdo en el mismo lugar. Y de repente vino desde el cielo un sonido como el ímpetu de un viento poderoso, y llenó la casa entera donde estaban sentados. Y allí les aparecieron lenguas divididas como de fuego, y se sentaron sobre cada uno de ellos, y todos ellos fueron llenos con el Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otros idiomas como el Espíritu les daba palabras para proclamar. Ahora nosotros sabemos que eso, el milagro es, milagros en el entendimiento en los diferentes lenguajes y el aprendizaje, no era balbuceos, pero ese espíritu se les fue dado y estaban llenos del Espíritu Santo y eso fue algo maravilloso que sucedió. Y luego Pedro salió, ¿verdad? Y dio un, un maravilloso mensaje lleno del Espíritu Santo, inspirado, que los compungió de corazón, que terminaron diciendo, ¿verdad? ¿Qué haremos? Cuando se dieron cuenta que habían matado al Mesías. Y les dijo, ¿verdad? Pedro les dijo, arrepiéntanse, sean bautizados para el perdón de los pecados y recibirán el Espíritu Santo. Así es de que cuando usted reconoce que ha pecado y que tiene necesidad de un Salvador, y necesidad de la sangre de Cristo para ser limpiados y para ser purificados del pecado que está dentro de nosotros. Y es solamente a través de Jesucristo, solamente por su sangre, y es la resurrección. Y él fue el sacrificio perfecto, una vez y para siempre. Y ahora ya en el templo ya se rompió el velo, ¿verdad? Ya está simbolizando el acceso al Padre, que podemos venir delante del Padre en arrepentimiento y podemos pedirle que nos perdone. Y la sangre de Jesucristo, a través de la sangre de Jesucristo, Dios nos va a imputar la justicia de Cristo a nosotros. Vamos a Juan 7. Vamos a ver el simbolismo del Espíritu Santo. Hemos visto que se fue expresado como viento, como fuego, pero también acá en Juan 7 como agua. Juan 7:37 es un símbolo muy importante. El agua es muy importante en lo que hace por nosotros, al limpiarnos. Así es de que en el día de Pentecostés nos provee este simbolismo de las aguas vivas en nuestro hombre interior, que nos ayuda a poder superar las pruebas a las que nos enfrentamos, para poder apagar los dardos del maligno, ¿verdad? También para poder vencer el pecado que está dentro de nosotros y nos da la esperanza. La esperanza de que Dios va a hacer que todo sea para bien. Juan 7:37 dice ahora, en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús se paró y gritó diciendo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Aquel que cree en mí, como la Escritura ha dicho, de su vientre fluirán ríos de agua viva. Pero esto él lo habló concerniente al Espíritu, el cual aquellos que creían en él pronto recibirían. Porque el Espíritu Santo aún no era dado, porque Jesús no estaba aún glorificado. Así es de que esto es antes de Hechos 2. Bueno, más es como que empiezan a decirles, ¿verdad? Que va a venir el Espíritu Santo, van a venir ríos de agua viva de Dios hasta su vida y van a afectar el cambio. De nuevo, el símbolo del Espíritu Santo. Como, como dice en Apocalipsis 22:1, Juan vio esto, ¿verdad? Esa agua. Si vamos para allá, Apocalipsis 22:1 es el símbolo de la vida, el Espíritu Santo, la vida eterna, agua fresca, cristalina, limpia, dice en Apocalipsis 22:1.
Juan vio esto, después me mostró un río puro de agua de vida, claro como cristal, fluyendo del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle, y de este lado y de ese lado del río, estaba el árbol de vida, produciendo 12 clases de frutos, cada mes rindiendo su fruto, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Y eso es muy, muy interesante. Cuando vemos a Isaías 64 y Lucas 4, cuando vemos el ministerio de Jesús, era de sanidad, estaba lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Y él había sido ungido para eso, ¿verdad? Y para esto es sanar a aquellos que necesitaban sanidad, emocionalmente, mentalmente, de todas las maneras. Él proveía sanidad. Ahora, si vamos a Juan 4 nos muestra este símbolo, y esto era muy, muy temprano en su ministerio, acerca de esta agua de vida, que es simbólico del Espíritu Santo. Y, y trae a la persona a través de este camino de la vida para poder vencer al pecado, el pecado que está dentro de nosotros. Y es una propiciación a través de Jesucristo para poder ser reconciliado y justificado delante de Dios el Padre. El Espíritu Santo es muy importante en nuestro caminar y en nuestro llamamiento a la familia de Dios. Así es de que Cristo le estaba ofreciendo a la mujer, a la mujer samaritana en el pozo, le estaba ofreciendo algo maravilloso. Hasta le dijo que él era el Mesías, ¿verdad? Que no hizo muy a menudo. Juan 4, versículo 1. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Jesús estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no estaba bautizando, sino sus discípulos, él dejó Judea y partió otra vez hacia Galilea. Ahora, era necesario para él pasar a través de Samaria, y él vino a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la tierra que Jacob le había dado a su hijo José. Y la fuente de Jacob estaba ahí. Jesús, por lo tanto, estando agotado del viaje, se sentó ahí junto a la fuente. Era como la hora sexta y estaba ahí, ¿verdad? En el sol y tenía calor, no había nadie alrededor. Y entonces viene esta mujer, y esta mujer viene de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame un poco de agua para beber. Dice, porque sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar provisiones. Por tanto, la mujer samaritana dijo, ¿cómo es que tú, siendo un judío, me pides a mí, una mujer samaritana, que te dé agua para beber? Porque los judíos no se asocian con samaritanos. Ahora yo di un mensaje acerca de la mujer en el pozo y, y que era acerca de los samaritanos que odiaban los judíos. Jesús le respondió y le dijo, si hubieras conocido el regalo de Dios, versículo 10, y quién es el que te dijo, dame un poco de agua para beber, le hubieras pedido y él te hubiera dado agua viva, agua viva. Recordemos, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La mujer le dijo, versículo 11, no, Señor, no tienes nada con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo entonces tienes el agua viva? ¿Eres tú más grande que nuestro padre Jacob, quien nos dio el pozo y bebió de él, y sus hijos y su ganado? Y Jesús respondió y le dijo, todo el que bebe de esta agua tendrá sed de nuevo, pero quien quiera que beba del agua que yo le daré, nunca tendrá sed, sino el agua que le daré llegará a ser una fuente de agua dentro de él, brotando a vida eterna, desde adentro hacia afuera. Ahora vamos al versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en esta montaña ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes no saben lo que adoran. Nosotros sabemos lo que adoramos, porque la salvación es de los judíos. Pero la hora viene
y ahora es, cuando los verdaderos adoradores, que significa que había adoradores falsos, pero que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre ciertamente está buscando a aquellos que lo adoren en esta manera. Dios es espíritu, y aquellos que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Usted tiene que tener el Espíritu Santo y la verdad de Dios para poder entender qué es lo que usted está haciendo, qué es la verdad, y no estar alabando a un Dios falso, o a un Jesús falso, o a una religión satánica que se ve muy bien, pero está llena de tradición y de falsedad. Y la mujer le dijo: "Sé que el Mesías viene, quien es llamado el Cristo. Cuando Él venga, Él nos dirá todas las cosas". Jesús le dijo: "Yo quien te hablo soy". Muy, muy inusual, pero le dijo a ella. Pero Jesús le estaba ofreciendo a una mujer y una samaritana, el Espíritu Santo y la oportunidad de poder llegar a ser hija de Dios en el reino. Esto es algo asombroso. Ahora, otra de las cosas que hemos visto que el Espíritu Santo es el poder de Dios. En Hechos 1:8 no vamos a ir allá, pero es el poder de Dios. Y Lucas 1:1, Cristo y sus discípulos, Jesús les dio a sus discípulos poder, a sus discípulos, les dio poder sobre los demonios y el mundo espiritual. Y volvieron, ¿verdad? Ay, wow, tenemos, no, creo que es Lucas 10:1. Y ellos se asombraron que tenían el poder de Dios y sabían que, que era el poder para echar demonios. ¿Verdad? Y como dice la escritura, el poder que está dentro de nosotros es más grande que el que está en el mundo. Nosotros tenemos el poder de Dios a través del nombre de Jesús y del Espíritu Santo. Eso no debería de hacernos eh, altaneros ni nada, simplemente que nos humilla, como el carácter de Dios y su Espíritu Santo y la autoridad de Jesús está en nosotros a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos e hijas engendrados de Dios. Él está muy interesado en nosotros y Él está siempre observándonos, está al pendiente de nosotros. Así es de que este es un poder transformador dentro del hombre que reside en el corazón de Dios o en el hombre interior. Pero se nos ha dado a nosotros y es un agente de cambio para para que nosotros podamos desarrollar el carácter santo y justo de Dios. Y nosotros somos la obra maestra y Cristo es el maestro alfarero. Y nos da el engendramiento del Padre y también la mente de Cristo. Y también son las arras del Espíritu para poder ser hijos e hijas de Dios. Eso es lo importante que es el Pentecostés, para poder ser miembros de la familia de Dios el Padre y de Jesucristo, y para poder ser hijos e hijas resucitados, ¿verdad? Hasta el, ah, hasta llegar al reino de Dios. Hay personas que no entienden esto, incluso en la iglesia de Dios que no entienden eso, pero oremos por ellos para que Dios les abra los ojos. Vamos a Lucas 1, versículo 30. Lucas 1:30, porque dijimos que el Espíritu Santo es el engendramiento del Padre. Sabemos que es el poder del Altísimo y el poder de Dios. Y es el poder a través del cual Dios crea y hace su voluntad. Y también es nos engendra a través de Él. Lucas 1, versículo 30 dice: entonces el ángel le dijo a María: no temas, María, porque has encontrado gracia con Dios. He aquí, concebirás y darás a luz un varón,
un hijo, y llamará su nombre Jesús. Él será grande, será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su antepasado. Imagínense lo que ha de haber sido escuchar eso. Y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y de su reino no habrá fin. Pero María le dijo al ángel: ¿Cómo será esto, ya que yo no he tenido relaciones sexuales con un hombre? Y el ángel respondió y le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y estaba pasando en ese momento. Dice: por esta razón, el Santo, siendo engendrado en ti, será llamado el Hijo de Dios. Aquí hay un comentario aparte, porque el mundo cree en la Trinidad. Ahora, si la Trinidad fuera una persona, una tercera persona de Dios, entonces ese Espíritu Santo sería el Padre de Jesús. Y eso es absurdo, porque el Padre de Jesús es Dios, el Padre, porque Él lo engendró. Entonces dice el propósito del Espíritu Santo es para poder vencer el pecado y estar en la familia de Dios. Y para poder tener hijos e hijas nacidos en la familia de Dios, que representa lo que representa Pentecostés, cuando se nos da el Espíritu Santo, y también representa la resurrección a vida. El Espíritu de Dios nos ayuda para que podamos nosotros eh, poder tomar de esta naturaleza divina y desarrollar carácter santo y justo, y poder ser como Cristo y como el Padre. Para no ser solamente como la imagen, sino imagen y semejanza de Dios. Ahora, cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, todavía tenemos que vivir en el mundo. Tenemos que seguir viviendo en el mundo, pero no ser parte del mundo, ¿verdad? Porque ¿qué dijo Jesús? Que tenemos que usar el Espíritu Santo, porque va a ser una batalla. Para poder ser miembros de la familia de Dios, tenemos que salir de ella. Ahora, 2 Corintios 6:14 nos dice Pablo. Les está diciendo a los corintios esto, 2 Corintios 6:14, les está diciendo esto porque eran un problemón, ¿no? Estaban en un lugar muy, muy feo. Les dijo 2 Corintios 6:14, les dijo: no se unan desigualmente con incrédulos, porque ¿qué tienen en común la justicia y la ilegalidad? ¿Y qué compañerismo tiene la luz con la oscuridad? ¿Y qué unión tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte tiene un creyente con un incrédulo? Es lo mismo que las religiones falsas, ¿verdad? La Navidad, la Pascua Florida, la Trinidad, etcétera, etcétera. No hay, no hay ninguna unidad, ninguna comunión. O que dice que tiene unión tiene Cristo con Belial. ¿O qué parte tiene un creyente con un incrédulo? Y Y dice: ¿qué tiene que ver, que hay entre un templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son un templo del Dios vivo, exactamente como Dios dijo: viviré en ellos y caminaré en ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces, el Espíritu Santo también nos guía a la palabra de Dios para poder entender qué es lo que tenemos que hacer y a dónde tenemos que ir, que es la palabra de Dios, que es el espíritu de vida. Y las palabras de Dios son espíritu y son vida. Y nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Ahora, notemos cómo en Juan 6, el capítulo 6 de Juan es maravilloso. Pero vamos al versículo 68. Ahora, tenemos que estudiar a veces lo que es la palabra, porque estas palabras son espíritu y son verdad. Y para allá vamos. Y tenemos que saber, porque el estudiar la Biblia no solamente se trata de obtener información. No, es algo espiritual que nosotros, a través del Espíritu Santo, podemos ser instruidos, podemos ser corregidos, corrige nuestras mentes y nos trae en perfecto alineamiento con Él. Entonces, si nosotros si permitimos que Dios nos enseñe a través de su Espíritu Santo. Entonces les dijo,
el versículo, ah, le les dijo que esta es la voluntad de mi Padre, no ha venido a hacer para hacer mi voluntad, versículo 38, sino la voluntad de quien me envió, y esta es la voluntad del Padre quien me envió, que de todos los que él me ha dado no debería perder ninguno, sino debería levantarlos en el último día. Este es la morada del Espíritu Santo en nosotros, desde Pentecostés, a través del bautismo. Cuando nos arrepentimos, ¿verdad? La misericordia se nos impone en las manos y recibimos el Espíritu Santo. Ahora vamos a Juan 6:63. Dice, es el Espíritu el que da vida. La carne en nada beneficia. Las palabras que les hablo son espíritu y son vida, como ya mencioné antes. Ahora, si quiere ir a Romanos 8, otra cosa de la que hace el Espíritu Santo mientras vamos por este proceso de arrepentimiento y este deseo de caminar con Dios y de ser parte de Dios y ser humildes, sumisos, enseñables, porque estamos pecando constantemente, porque todos han pecado, ¿verdad? Romanos 8, versículo 1. Si vamos a navegar, ¿verdad? Tenemos que usar el Espíritu Santo para poder, cuando el Espíritu Santo nos convence de de algo que hemos hecho, tenemos que arrepentirnos, ¿verdad? Y tenemos que tener nuestros sentidos ejercitados para enfocarnos en eso. Consecuentemente, no hay ahora condenación a aquellos que están en Cristo Jesús, quienes no están caminando de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu, caminando de acuerdo al Espíritu. Primera de Juan, Primera de Juan 5:7. Hay hay un lavamiento a través del Espíritu Santo y la palabra. Recordemos el lavamiento del agua por la palabra. Y con lo que con el Espíritu Santo hay un lavamiento. Me dice, bueno, sin embargo, mm, estamos en primera de Juan, versículo, primera Juan 1, versículo 7. Sin embargo, si caminamos en la luz, Él está en la luz. Entonces tendremos compañerismo unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su propio Hijo, nos libra de todo pecado, pero nosotros tenemos que arrepentirnos todos los días. Tenemos que mantener el Espíritu Santo, que no se apague esa llama. Tenemos que usar el Espíritu Santo. Tenemos que pedirle a Dios que no se apague, que no se apague el Espíritu Santo. Mateo 25, versículo 4. Vamos a ver algunos puntos claves en esta parábola de las 10 vírgenes. Vamos a ver al aspecto del Espíritu Santo acá, ¿verdad? En esta parábola de las vírgenes, porque el Espíritu Santo es representado por el aceite y este es otro símbolo del Espíritu Santo. Las, ahí están am, las tontas, no tenían espíritu extra, tuvieron que ir a comprar y tenían que ir a comprar y cuando ya regresaron, para la hora que regresaron, ya estaba la puerta cerrada. Esto indica que tiene que haber constante oración y estudio y ceder a Dios y comprar ese aceite, ¿verdad? O ese oro purificado con fuego para no tener que ir a comprar. Mateo 25, versículo 1. Entonces el reino del cielo es comparado a 10 vírgenes, quienes tomaron sus lámparas y salieron a encontrarse con el novio. Y 5 de ellas eran sabias y 5 eran tontas. Aquellas que eran tontas tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite con ellas. Pero las sabias tomaron aceite en sus vasijas junto con sus lámparas. Ahora, cuando el novio se fue un tiempo largo, todas ellas llegaron a estar soñolientas y se durmieron.
pero a la mitad de la noche hubo un grito, miren, viene el novio, salgan a reunirse con él, ¿verdad? Versículo 9. Después que en el 8 dice, les démonos algo de su aceite, porque nuestras lámparas están apagando. Pero las sabias respondieron, no, no sé que no haya suficiente para nosotras y para ustedes, pero en cambio vayan y aquellos que venden y compren ustedes para ustedes mismos. Nadie se lo puede dar a usted. Usted, usted tiene que tenerlo, tiene que ir a comprarlo. Porque, ¿qué sucedió? Mientras ellas fueron a comprar, el novio vino y aquellas que estaban listas fueron con él a la fiesta de boda. La puerta fue cerrada. Después vinieron también las otras vírgenes y dijeron, Señor, ábrenos. Pero él respondió, verdaderamente les dijo, no las conozco. Vigilen por tanto porque no saben el día ni la hora, el cual el Hijo del Hombre viene. Solo el Padre lo sabe. El punto de esta parábola es que ninguna persona puede tener una relación con Dios por usted. No, o darle el Espíritu Santo. Solamente Dios le puede dar el Espíritu Santo. Es una relación personal, individual. Personalmente Dios lo ha llamado a usted. Es una relación personal y tenemos que tomar responsabilidad por nuestras acciones. Sobre todo cuando ya tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Así es de que nosotros tenemos que asegurarnos que no seamos una de las vírgenes tontas y que tengamos suficiente y compremos las cosas que necesitemos en esta relación, comprar las riquezas verdaderas de Dios. Este- Esta es una, esta es una elección deliberada y tenemos que hacerlo todos los días. No podemos ignorar el Espíritu. Y ese es el Espíritu Santo. Pero si no oramos, si no estudiamos, si no hacemos las cosas que tenemos que hacer, estamos es- estamos, no estamos tomando el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que tener una relación sincera con Dios. Vamos ahora a Isaías 55:1. Ahora tenemos que ser como en la parábola de los talentos. Y hay otra parábola inmediatamente después. Y aquellos que trajeron ganancia por los talentos que Dios les dio, entonces les fue dado más. Pero aquel que no hizo nada, simplemente que lo enterró su talento, él estaba esperando que Dios viniera y hiciera algo por él. Isaías 55, versículo 1. Hey, todo aquel que tenga sed, venga a las aguas. Y el que no tenga dinero, venga, compre y coma. Sí, venga, compre vino y leche sin dinero y sin precio. Así es de que nosotros tenemos que estar ocupados activamente en oración, estudio, estudio. Ahora tenemos que meditar y ayunar también. No es qué tanto tiempo se oren, es sino la sinceridad en esa oración. Y el Espíritu Santo nos va a dar el corazón y el deseo de tener esa relación con creencia, con fe. Y nosotros ceder al Espíritu Santo de Dios para que cambie nuestra mente, para que cambie nuestro corazón. Ahora, cuando estudiamos la palabra de Dios, es como cuando en la Pascua, ¿verdad? Comemos el pan de vida, porque las palabras de Dios son espíritu y son vida. Y a través de ese espíritu Dios nos da entendimiento, nos da convicción directamente en nuestra mente. Y tenemos esta comunicación directa con Dios. Juan 6:63, ¿verdad? Es el espíritu el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Así es de que cuando estamos en este proceso, tenemos que identificar el pecado que está dentro de nosotros, porque así, es mejor cuando nosotros nos corregimos a nosotros mismos a través de la palabra de Dios y dejamos que el Espíritu nos guíe y que que, que podamos cerrar la puerta al pecado. Hay que cerrarle la puerta al pecado. Primera de Juan 1:9 habla acerca de este proceso y ser fiel y justo, porque Dios es fiel y justo y nos limpia de todo pecado, como ya vimos en 1 Juan 1:9. Si confesamos
nuestros propios pecados, pero tenemos que confesarlos. Tenemos que reconocerlos. No podemos apuntar a la otra persona y decirle: "Es que es culpa de alguien más", no, porque Él es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. Ahora, también el Espíritu Santo nos ayuda a desarrollar la mente de Cristo y pensar como Cristo, con sus palabras, con sus pensamientos y decir: "¿Qué haría Cristo en esta situación?". Ahora, y porque usted ya ha estudiado, tiene la palabra de Dios dentro de usted y los ayuda a evitar muchos problemas y estar limpio en este mundo donde hay tantos problemas. No, deje que el Espíritu de Dios convierta su mente y con la justicia de Dios y con la palabra de Dios y traer cada pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Tenemos nosotros que someternos y ser humildes y ceder al a cómo el co cómo nos va guiando el Espíritu Santo. Ahora, nosotros también tenemos que aceptar la responsabilidad personal y tenemos que asegurarnos de hacer nuestro llamamiento una elección segura. Todo, to que dice en Colosenses 3 que todo lo que hagamos, lo hagamos como hacia Cristo y que no estemos desnudos y ciegos. Otra cosa que nosotros podemos ver es visualizar y darnos cuenta que somos miembros potenciales en la familia divina y visualícenlo y que somos los hijos de Dios y que tenemos una herencia. Como un atleta visualiza que nosotros vamos a estar allá, vamos a estar en el mar de vidrio y que usted va a estar en esa familia y que usted va a estar resucitado, va a ser resucitado en Pentecostés con el Espíritu Santo. Porque a todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Y, y no hemos recibido el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de filiación. Y podemos decirle a Dios el Padre: Abba, Padre, Papi, ¿verdad? Hasta el Espíritu nos testifica que somos los hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos. Herederos y coherederos justamente con Cristo, porque va a estar, si nosotros sufrimos con Él, para que nosotros también podamos ser glorificados juntamente con Él. Y es precisamente por eso tan importante que glorifiquemos al Padre en todo lo que hagamos. Y va a haber sufrimiento en esta vida física. Y Cristo también sufrió. Y Él aprendió obediencia. Y estamos siguiendo nosotros el ejemplo de Cristo. Y esa es la razón por la cual nosotros hemos sido llamados para desarrollar el carácter justo y santo de Dios, ¿verdad? Hasta la creación misma espera la manifestación de los hijos de Dios. Ahora, ¿qué está haciendo Él ahora? Está desarrollando carácter santo y justo de Dios. Y nosotros somos hechura de Él. Ahora, vamos a Juan 1:12. Vamos a ver que Él está en el proceso de traer muchos hijos e hijas a la gloria, y esto es lo que representa Pentecostés, creando en nosotros su carácter santo y justo. Él está creando su familia. Es una familia abierta, no es una familia cerrada como la Trinidad. Muchos hijos e hijas. Ahora, tenemos que creer en Él y tenemos que tener fe y recibir el Espíritu Santo. Juan 1:12. Pero a tantos como lo recibieron, a ellos Él dio autoridad para llegar a ser los hijos de Dios. Usted tiene autoridad para ser hijo de Dios y para caminar como Él. Dice incluso aquellos que creen en su nombre.
Versículo 13, quienes no fueron engendrados por líneas de sangre, ni por la voluntad de carne, ni por la voluntad del hombre, sino por la voluntad de Dios, que era la voluntad de Dios, el propósito de Dios. He aquí, qué, qué grande bendición poder ser llamados los hijos de Dios. Ahora, no ha sido revelado, no ha sido revelado lo que hemos de ser, pero Dios nos llama por lo que seremos, nos muestra que no hemos sido nacidos de nuevo todavía, pero Dios ya nos ve de esa manera, pero en un punto vamos a verlo como Él es. Y ahora que va terminando el día de Pentecostés, dése cuenta y visualícelo, quiénes somos nosotros. Ahora, nuestras vidas también van a llegar al final, ¿verdad? Vamos a morir, todos de algo vamos a morir, algún accidente, por vejez, por enfermedad, todos vamos a morir. Y o seremos cambiados, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos, pero tenemos que visualizar eso, porque esto es lo que Pentecostés representa, y tenemos que acercarnos a Dios más fervientemente y usar la palabra de Dios para que nos corrija. Y para nosotros tener, reconocer nuestros errores y pedirle, a Dios que a través de su Espíritu Santo nos limpie y nos cambie, pero tenemos que asegurarnos que hacer nuestro llamado una elección segura, porque Dios nunca nos va a dejar ni abandonar. Él nos va a dar una entrada en el reino de Dios, pero tenemos que buscar a Dios ahora y clamar a Él ahora que está cerca. Tenemos todas estas cosas, tenemos toda esta literatura, todo esto. Nosotros tenemos que eh, ser provechosos, aprovechar lo que tenemos. Pero nosotros dice que tenemos que dejar que el malvado deje su camino y que regrese a Dios, porque Dios va a tener misericordia de nosotros, como dice en Isaías, porque Dios perdonará abundantemente. Es de que en esta fiesta de Pentecostés, la resurrección de los primeros frutos, la fiesta del Espíritu Santo, estemos escuchando lo que dice, lo que dice el Padre, ¿verdad? Que viene que este deseo de ser hijos e hijas de Dios y la gracia de Dios que viene a nosotros también cuando recibimos nosotros el Espíritu Santo, cuando crecemos en gracia y en conocimiento y llegamos hasta el final, ¿verdad? Hasta el reino de Dios, cuando escucharemos en este día de Pentecostés, en el mar de vidrio, bien hecho, buen siervo y fiel, porque has sido fiel sobre algunas cosas, yo te pondré sobre muchas cosas. Entra en el gozo de tu Señor. Así es de que tengan un maravilloso resto de este día de Pentecostés y nos vemos la siguiente vez.